establece prácticamente es la relación entre el volumen, bueno, en este caso la masa y el volumen de los objetos o sustancias, ¿vale? ¿A qué me quiero referir con esto? Que la densidad, si ustedes se dan cuenta o alguno de ustedes ha llegado a visualizar, hay una fórmula. La densidad se calcula así: masa sobre volumen. Incluso la unidad de medida es kilogramo sobre metro cúbico. Acuérdense que el volumen se mide en metro cúbico. Entonces, es prácticamente a lo que se refiere esta situación, el kilogramo sobre el metro cúbico. ¿Qué es la densidad? La densidad tiene que ver con esta capacidad que tienen obviamente los objetos para poderse visualizar o para poderse comprobar cuando un objeto se sumerge. Por ejemplo, a lo mejor podremos tener a lo mejor una barra a lo mejor de madera y una barra a lo mejor de plomo. Entonces, vamos a suponer que nosotros tenemos aquí un par de vasos. Entonces, ¿qué es lo que sucede con ellos? Si yo a este vaso sumerjo o trato de sumergir madera, va a flotar. O si yo trato de sumergir aquí plomo, obviamente sí se va a sumergir. ¿Y esto porque si los dos vasos tienen agua, como es un líquido que tiene una densidad ya definida como tal, entonces este vaso de agua, este líquido que está propiamente, se puede visualizar de la siguiente forma. En la densidad del agua es de 1 kilogramo sobre metro cúbico. La densidad del agua. Ay, perdón, está rayando. Sobre metro cúbico. Entonces, la densidad del agua propiamente, a lo mejor, ¿por qué pudiera pasar esta situación de la madera con respecto al agua? ¿Por qué la madera flotaría cuando está sobre el agua? Esto quiere decir que la madera es menos densa que el agua. Puede ser que la madera tenga una densidad a lo mejor de 0.01 kilogramo sobre metro cúbico. Si la madera es menos densa que el agua, pues obviamente va a flotar, como a diferencia del plomo. El plomo tiene una densidad, me parece que es de 1.5 kilogramos sobre metro cúbico. ¿Esto qué quiere decir? Que el plomo, al ser un poco más denso que el agua, es por eso que el plomo puede penetrar el líquido e incluso puede sumergirse hasta la parte de abajo de este vaso. Ajá. Entonces, quiero decirles con esto que todas las sustancias, y que ya sea sustancias líquidas, sólidas o gaseosas, tienen una densidad, que todas las sustancias, todos los estados de agregación también tienen una densidad, y esta densidad va a ir en función, obviamente, de ciertas características. ¿Cuáles son estas características? Pues obviamente todo lo relacionado al líquido que estás tratando de sumergir el objeto, ¿vale? Obviamente, como el plomo tiene mayor densidad que el agua, va a poder penetrarla, va a poder sumergirse. La madera no, la madera tiene una densidad menor que la del agua, ¿vale? ¿Dudas hasta ahorita? ¿Esto cómo se... ¿Qué pasó? No, de esa parte de todo bien. Ah, ya. Todo bien. Ok, un favor, ¿ya puedo borrar esto? Les digo para que, bueno, lo hayan escrito, De por mi parte, favor. sí, mis. ¿Sí? Sí, para borrarlo, para dar las otras definiciones. Hay una definición que les pide, hay una definición que ya les está dando prácticamente esa parte del cuadernillo, pero hay una que les pide a ustedes. Voy a ir borrando. De todos modos queda grabado, por si algo falta. Voy a ir borrando. ¿Qué es esta parte de la presión?
la parte de la presión es un término que va a ir como que va a ir en todo esto relacionado a hidrostática, hidrodinámica, hidráulica. ¿Qué es esta situación? Voy a ir definiendo. Hidráulica es una rama de la física que se encarga del estudio de los fluidos, ya sea fluidos que van a estar en reposo, pero lo va a titular de otra manera como hidrostática. Y los fluidos que van a estar en movimiento, con otro término que es hidrodinámica. Ajá. Hagan de cuenta que la hidrostática y la hidrodinámica son como subramas de la física. La rama de la física es esta. Esta rama de la física se encarga del estudio de los fluidos, ¿vale? Propiamente. De hecho, cuando se habla de la hidrostática y la hidrodinámica, también se habla de presión, ¿vale? Como que va a ir de la mano el término de presión. Híjole, es que ya no escribe, ya se acabó. La presión como tal, la presión prácticamente se define como la fuerza que se aplica sobre un área. Ajá, sobre un área. Y la presión obviamente va a tener una unidad de medida que es la que les voy a manejar. Se las voy a poner de aquel lado, pero aquí les voy a poner la fórmula. Presión es igual a fuerza sobre área, ¿vale? Así va a estar definida. ¡Cierra la puerta! Gracias. Entonces, esa es lo que va a estar definida, ¿ok? Entonces, la presión, esta es su fórmula que la define. ¿Cuáles son las unidades de medida que pueden clasificar a la presión? Existe el pascal, existen los milímetros de mercurio, existen los bares también. Se miden bares, milibares y eso, ¿no? En libras también se mide la presión. Se mide la presión en más unidades de presión. En torricelis, me parece, también se mide en torricelis. Milímetros de mercurio. Atmósferas, se me estaba olvidando. Atmósferas. También se mide en PSI. PSI. También se mide la presión en PSI. Esas son las unidades de medida que se utilizan para medir la presión. Hay algunos lugares que lo miden en libras o lo miden en poundal. También poundal diagonal, no me acuerdo, pero la mayoría es esta. Pascal, milímetro de mercurio, bares o milibares, libras, torricelis, atmósferas y PSI. Son los que más se conocen para medir la presión, ¿vale? El término de hidráulica, acuérdense que hidráulica es el estudio de los líquidos, ¿vale? Se los voy a definir de color verde aquí abajo. La hidráulica es una rama de la física que estudia fluidos, ¿vale? Y en la hidrostática le van a poner que los estudia fluidos en reposo. Y acá de este lado, en la hidrodinámica, le van a poner estudia fluidos en movimiento. ¿Vale? Estudia fluidos en movimiento. La hidrostática prácticamente se enfoca en estudiar mucho lo que tiene que ver con la presión, por ejemplo. La presión es una de las cosas que se enfoca mucho la hidrostática en algunos casos. La hidrodinámica, pues prácticamente estudia ecuación de Bernoulli, también estudia la presión, pero con respecto a la corriente que lleva el agua, a la velocidad,
Y al principio de Arquímedes también lo lleva acá. De este lado estudia a Arquímedes. Estudia el principio de Arquímedes. El principio de Arquímedes está basado en cuando sumergimos algunos objetos. Esa historia se las voy a colocar ahí en Classroom. Acuérdense que en Classroom tenemos la misma clave. También esta va a ser la misma clave de nuestra clase y va a ser la misma clave de nuestras sesiones, ¿vale? A mí no me cambiaron el día, parece que no. O no sé si ustedes les dijeron algo. A mí me dijeron que seguía dando el mismo día, porque eso sí no me lo cambiaron, por eso me metí a esta clase. Y bueno, pues prácticamente sería esa las definiciones que vendrían aquí a colación. A ver, déjenme ver. Pues ya las tengo aquí, miren, vean, es Física General 2. No, pues no me las cambiaron. La verdad es que no las cambiaron. No, sí tenemos Física 2. Vamos a usar la misma clave de Classroom también, chicos. Ya le cambié el nombre a Classroom, ya tiene como Física 2. ¿Dudas, chicos, con esto? ¿No se ve así como un despeluque ahí? Ya de todo lo que hice. A ver, las definiciones o los términos son estos. Estos son los que definí. Los voy a encerrar para que se distingan un poquito mejor. Porque ya hice un escribidero. Y ya las demás ya son definiciones o conceptos. ¿Vale? ¿Dudas? Nomás yo con la de las unidades de la presión en el SI y el sistema sexagesimal y la relación de Ya, equivalencia. sexagesimal. Te explico. En el sistema internacional nada más es Pascal. Pascal nada más. En el sexagesimal pones todos los demás, porque el sexagesimal ya es así como ya lo diverso, o sea, las otras formas con las que se puede medir la presión. Pero en el sistema internacional, así como dicen el chulo, el bueno, el internacional, que tiene lo que se supone que todos los países nos tenemos que unificar, es Pascal. Para la respuesta entonces de esa pregunta viene siendo esa. Ajá, viene siendo la Van todas respuesta. esas unidades, ¿no? Sí, vienen siendo todas esas unidades. Sí. ¿Alguien más que tenga alguna duda con alguna otra respuesta o pregunta del, ¿cómo se llama? Del cuadernillo, chicos. A ver, no, pero es que yo ya quité el cuadernillo. ¿O alguien que tenga alguna otra duda del cuadernillo? La de cómo se define la presión hecha por la fuerza sobre una superficie es la que nos dio, ¿no? La fórmula de presión, la de La fuerza que se fórmula de aplica sobre una presión es área. esta. Ok. Ajá, es Sí, perdón. Esta es la que dice, ¿cómo se define Eso es la fórmula. Les está pidiendo la fórmula de presión. Es la misma respuesta, esa respuesta aplica para las dos primeras que están ahí, ¿no? La de colocar la fórmula para calcular presión y la siguiente, ¿no? La de cómo se define la presión, bla, 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 bla. Ajá, exacto. Ok. Sí, sí. De hecho, ¿sabes qué puedes hacer cuando te pregunta cómo se define? Puedes poner la fórmula, pero ahora en versión unidades de medida. Puedes poner el Pascal, que sea igual al Newton sobre el metro cuadrado, que al fin y al cabo estás poniendo casi lo mismo. Pero ¿cuál es la diferencia? El Pascal mide la presión, el Newton mide la fuerza y el metro cuadrado mide el área. Es Así que nada más una... para esa se sonaría, o queda mejor esa, ¿no? La de Pascal igual a Newton Ajá, sobre masa al cuadrado. exacto. Ok. Sí. ¿Alguien más tiene alguna duda? ¿No? ¿Alguna otra duda? ¿Algo que me haya faltado mencionar del cuadernillo? Creo que no, porque No, les sí, ya dio dije, todo, mis. ya quedó, ¿verdad? Sí, porque Sí. les dije cavitación, densidad, tensión superficial, capilaridad y viscosidad. Son 5 que vienen en el cuadrito. Y aparte teníamos que definir, por ejemplo, qué es hidráulica, qué es hidrostática, hidrodinámica, qué es presión. Fluidez. ¿Cuál?
No, que también definimos la de fluidez. Ajá, lo de fluidez, por ejemplo, sí les dije la fluidez, que era la capacidad de desplazarse Sí. que tienen los líquidos. Esa, pues creo que nada más era eso. Ah, y las unidades de medida. Ajá, en el sistema internacional es el Pascal y en los demás sistemas ya es milímetro de mercurio, bares, libras, torricelis, atmósferas y los PSI, ¿vale? ¿Dudas, chicos? ¿No? No, mis. Ay, gracias a Cristo. Ay, gracias a Cristo. Pues chicos, pues muchísimas gracias y la verdad es que bienvenidos y bienvenidas a sus clases. Por ahí